Estudios Bíblicos Logos presenta. Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En este capítulo presentamos el anuncio del nacimiento de Isaac y la intersección de Abraham por su sobrino Lot. La historia que narraremos a continuación está descrita en el libro del Génesis capítulo 18. En este capítulo se relatan dos eventos importantes en la vida del patriarca Abraham. El primero trata sobre el anuncio del nacimiento de su hijo Isaac. Y el segundo hecho tiene que ver con la intercesión del patriarca por su sobrino Lot. Y así comienza esta fascinante historia de la Biblia. Al poco tiempo de haberse circuncidado, Dios se manifiesta nuevamente a Abraham mediante sus ángeles. La Biblia dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham, actuando con la presteza y el honor de un jeque del desierto, identifica inmediatamente la naturaleza sagrada de sus visitantes. Aunque la Biblia dice que estaban junto a él, la Escritura nos describe también que Abraham salió corriendo a su encuentro, lo cual indica que los vio acercarse desde la distancia y se apresuró para que no pasaran de largo. Siguiendo la costumbre, Abraham ofrece agua para lavar sus pies y la sombra de un árbol para el descanso. Esto confirma que los seres celestiales, en su manifestación humana, aceptaron someterse a las condiciones físicas del entorno. Abraham también ordena una preparación de 3 medidas de flor de harina, que son aproximadamente 20 litros en total. Todo esto para hornear panes redondos sobre piedras calientes, junto con la carne de un becerro tierno y bueno, además de mantequilla y leche. La presencia de 3 figuras revela una división de misiones divinas. Mientras 2 de ellos, identificados más tarde como ángeles ejecutores, se dirigían a juzgar la maldad de Sodoma y Gomorra, el tercero, probablemente el ángel Gabriel, permanecía con Abraham para entregar el anuncio más esperado. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. La descripción de Sara como una mujer poco sociable y reservada concuerda con la cultura de la época. Mientras Abraham departía con los invitados bajo el roble, Sara se mantenía en la sección privada de la tienda. Aunque Abraham dio las órdenes, fue Sara quien se encargó de la laboriosa tarea de la cocina. Su discreción era tal que los visitantes, a pesar de haber comido de su mano, no la habían visto, lo que motivó la pregunta: ¿Dónde está Sara tu mujer? Con respecto al origen de Sara, existe una discrepancia,
entre los libros canónicos, que la sitúan como media hermana de Abraham, hija de Taré, con algunas fuentes tradicionales, como el Libro de los Justos o las Antigüedades Judías de Flavio Josefo, quienes identifican a Sara como hija de Harán y hermana de Lot. No obstante, en este momento de la historia, su identidad se define por su rol en el cumplimiento de la promesa. Sara, ubicada estratégicamente cerca de la puerta de la tienda, escuchó la profecía. La expresión, según el tiempo de la vida, se refiere al ciclo natural de un año, cuando cumplimos un año más de vida. El ángel Gabriel no solo confirma que habrá un hijo, sino que establece un cronograma preciso que desafía la vejez de la matriarca. Ante la ausencia de Sara en la mesa, Abraham se apresura a disculparla, atribuyendo su retiro a la modestia y a las labores domésticas. Sin embargo, el ángel de Jehová, que conoce lo oculto, no necesita ver su rostro para saber lo que ocurre en su corazón. El ángel anuncia que el regreso coincidirá con el cumplimiento de la promesa, según el tiempo de la vida. En la cronología bíblica, esto representa el ciclo de un año, es decir, el periodo en el que la vida humana se renueva y se mide. Sara, refugiada tras la cortina de la tienda, realiza un inventario honesto de su realidad biológica. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Su risa no es una burla malintencionada, sino el producto de un razonamiento lógico. Sabe que su ciclo menstrual ha cesado definitivamente, eliminando cualquier posibilidad natural de concepción. La mención de Sara sobre el deleite sugiere que incluso la virilidad de Abraham, a sus 99 años, ya no era la de un hombre en edad reproductiva. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A pesar de que Sara se rió entre sí en su interior, Jehová manifiesta su omnisciencia al reprenderla a través de Abraham. La pregunta de Dios corta cualquier duda humana. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. El ángel no permite la mentira y reafirma la verdad con autoridad. Con esta corrección, Dios no solo reprende la incredulidad, sino que prepara el espíritu de Sara para aceptar que lo que su cuerpo niega, el poder de Dios lo hará realidad. Tras aproximadamente 4 horas de comunión en el encinar de Mamre, los 3 varones de Dios se prepararon para continuar su jornada. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Abraham, desconociendo el juicio inminente, decidió acompañarlos un tramo del camino, quizás con la intención de llegar hasta Sodoma para visitar a su sobrino Lot. Mientras caminaban, Jehová se detiene a reflexionar sobre la relación de amistad que mantiene con el patriarca. No desea actuar a espaldas de aquel que será padre de una nación grande y fuerte. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
Esta pregunta revela la intimidad entre Dios y el hombre. Dios decide revelarle que su descenso a la llanura no es una visita de cortesía, sino una inspección judicial definitiva. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Jehová menciona que el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado, y que su pecado es gravísimo. Este clamor debía tener una fuente. Es altamente probable que Lot, quien afligía su alma justa, viendo la conducta de los ciudadanos, como bien se expresa en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 8, fuera el principal emisor de esos clamores de auxilio y justicia. Al identificar a Lot como el posible emisor principal de ese ruego incesante, se le da un sentido humano a la justicia divina. Dios no actúa por impulso, sino en respuesta al sufrimiento de quienes aún guardan un sentido de rectitud en medio de la depravación. La abominación de estas ciudades era conocida en toda la región. El clamor también pudo provenir de las víctimas de su maldad o de observadores que, aunque no habitaban allí, reconocían que la medida de la iniquidad había llegado a su colmo. La decisión de Abraham de acompañar a los viajeros, ignorando inicialmente el peligro, muestra su corazón servicial y su amor por su sobrino. Al enterarse del propósito de destrucción, los dos ángeles ejecutores prosiguen hacia Sodoma, mientras que el tercer varón permanece con Abraham. Es aquí donde el patriarca, movido por el amor a su familia, inicia una de las negociaciones más extraordinarias de la Biblia. Abraham no defiende el pecado de la ciudad, pero apela a la justicia de Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham comienza su regateo por la vida de los justos, descendiendo desde 50 hasta llegar a tan solo 10 personas. Su esperanza era que al menos la familia extendida de Lot y algunos conversos sumaran esa cifra mínima para salvar la ciudad. El pecado de las ciudades de la llanura había llegado a un punto de no retorno. Cuando Jehová menciona que descenderá para ver si han consumado su obra, se refiere a la madurez del pecado, es decir, cuando la maldad se vuelve sistemática y absoluta. Aunque Dios no necesita viajar para conocer la verdad, su método de descender asegura que el juicio sea justo, basado en una inspección directa de la realidad humana. Al partir de aquel lugar, los tres varones dividen sus misiones. Dos de ellos continúan el descenso desde las alturas de Hebrón hacia la depresión del Jordán, donde se ubicaba Sodoma. Su labor era de inspección y finalmente de ejecución del juicio. Es muy probable que el varón que permaneció con Abraham fuera el ángel Gabriel, siendo él quien tradicionalmente entregaba los anuncios de nacimientos sagrados en la Escritura. Su misión principal ya estaba cumplida. Su papel ahora era consolar al patriarca. Abraham, en un acto de valentía y amor fraternal, no permite que el mensajero se marche, sin antes abogar por la vida de Lot y otros posibles justos. No cuestiona el pecado de Sodoma, sino
la justicia de destruir al inocente junto con el culpable. Su regateo espiritual, 50, 45, 40, 30, 20 y finalmente 10, es una prueba de la profundidad de la misericordia divina. Dios confirma un principio eterno: el justo no pagará por el impío. Jehová accede a perdonar a toda la ciudad si tan solo se hallasen 10 justos, lo cual proporcionó a Abraham una paz momentánea, confiando en que la familia de Lot alcanzaría ese número. Una vez concluida la intercesión, la manifestación divina se retira. Jehová sigue su camino hacia el juicio y la misericordia, mientras que Abraham regresa a su tienda en el encinar de Mamre. Todo esto sucedió en el año 1899 a.C. Aquella noche sería la última para las ciudades de la llanura, y Abraham esperaría desde la altura de las montañas para ver el desenlace de su petición.